Mucho, como siempre, la secretaria de Salud de la capital, la doctora Oliva López Arellano. Doctora secretaria, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Daniel. Saludos a ti y a tu auditorio. Pues lo primero de lo que deberíamos de hablar en tanto es el principal o uno de los principales criterios para la reapertura poco a poco de la ciudad es el tema de la hospitalización. ¿Efectivamente la tendencia va a la baja? Así es, ya tenemos varios, por lo menos más de 10 días que está descendiendo consistentemente. Estamos teniendo menos ocupación hospitalaria en términos de las camas con ventilador y de las camas generales. Esto es un buen dato, no es el único, el descenso es consistente incluso en saturación de salas de urgencia, de llamadas al 911, de llamadas al SMS de consulta. O sea, todos los datos son consistentes de que estamos descendiendo en términos del número de contagios y del número de casos graves. Esto es importante señalarlo, pero no bajar la guardia, porque sabemos que el contagio sigue, que la pandemia se mantiene entre nosotros y que si bajamos la guardia, sobre todo tenemos reuniones familiares, de amigos, multitudinarias, vamos sin precaución al espacio público, pues tenemos más riesgo de contagio y puede volver a empezar un contagio generalizado. ¿Cómo va, secretaria, el problema de la escasez del oxígeno médico y sus contenedores? Eso se ha estado atendiendo de diversas formas. Nosotros tenemos un programa de apoyo de alta oportuna donde las personas salen con el oxígeno en domicilio de los hospitales de la ciudad, tanto CEDESA, la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, como el IMSS y el ISSSTE tienen este programa. Entonces eso es un apoyo, digamos, de las personas que se dan de alta hospital, que estuvieron en hospitalización y requieren para su continuidad de convalecencia con oxígeno. También se tiene un programa específico, ese apoyado por el INSABI, con empresas privadas donde se les da asistencia en domicilio y también tiene el componente de oxígeno. Tenemos 4 puntos en la ciudad donde se surte gratuitamente, se recarga oxígeno y estamos viendo diversas formas. Recientemente se anunció una plataforma que fue desarrollada por un grupo de jóvenes y la Agencia Digital de Innovación Pública apoyó esta plataforma recientemente para que tenga también pues un monitoreo de dónde hay tanques de oxígeno, dónde se puede recargar de manera privada, pública y donde hay disponibilidad para evitar los fraudes. Además, la actividad de Profeco, que ha sido muy insistente con la policía cibernética para desmontar los fraudes por Internet. Doctora, ¿se redujo el número de pruebas que se hacen todos los días en Ciudad de México? No, nosotros seguimos manteniendo alrededor de 20,000 pruebas que hace la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México en los kioscos, macroquioscos y centros de salud. De manera sectorial estamos sobre 22,000 pruebas en la ciudad. ¿Nos puede recordar el uso del código QR? ¿Cuál es su objetivo? Porque ahora es obligatorio para entrar, por ejemplo, a un centro comercial. El uso del código QR es importante porque es una alerta. De alguna forma podríamos considerarla una alerta epidemiológica, porque uno escanea y si hay una persona que resulta positiva, ese código se avisa a la persona con mucho cuidado de los datos personales, o sea, no se sabe quién, nada más le dice, usted estuvo en un momento, en un sitio donde coincidió con una persona que dio positivo. ¿Y ha funcionado? Entonces, eso es una alerta. Sí ha funcionado, digamos que habría que usarlo más, eso es importante, ojalá ustedes nos puedan ayudar a difundir el uso. No es un uso complejo y es un uso que se garantiza toda la privacidad. Es importante decir esto, perdón, es importante decir que no tiene el objetivo de recabar información de las personas, sino de detectar la cercanía de contagios. Exacto, y nada más le llega a uno una alerta y así las personas que tuvieron contacto y que tienen esa alerta pueden vigilar sus síntomas, pueden tener como presente que ahí a lo mejor pudo haber tenido
un riesgo de contagio. Doctora, ¿por qué se está muriendo la gente tanto en Ciudad de México? Veíamos el exceso de mortalidad a la alza desde octubre. ¿Qué está pasando? ¿Están llegando tarde al hospital? ¿Están muriendo en casa? ¿Qué sucede? Hay una combinación de cosas. La primera es que este segundo pico fue un pico más importante de contagios y por lo tanto el componente, el porcentaje de cuadros graves y muy graves también se eleva. Ese es un primer dato. En este segundo pico de la epidemia en la Ciudad de México fue mayor que en mayo, entonces la probabilidad de tener un cuadro grave y muy grave también se eleva. Esa es una primera cosa. La segunda, que es, ya lo sabemos, es una base de enfermedad, de comorbilidades que nuestra población tiene y que desafortunadamente está muy asociada a los cuadros graves y muy graves. Por ejemplo, el caso de la obesidad y el sobrepeso, la hipertensión y la diabetes. Y eso, la prevalencia en Ciudad de México es sobrepeso y obesidad. 75% de las personas adultas mayores de 20 años tienen esta condición, entonces su riesgo es mayor. Tercer componente, las personas han estado llegando muy tarde y estamos haciendo un esfuerzo de comunicación de riesgos de que no lleguen tan tarde al hospital, porque llegan muy tarde por temor, llegan muy tarde por desconocimiento o llegan muy tarde porque estuvieron tratándose los síntomas de manera inadecuada y eso hace que o se enmascare el cuadro o que avance mucho. Entonces hay una capacitación intensiva, médicos de primer nivel, de nivel ambulatorio, de consultorios adyacentes a farmacias. Eso, justo se publicó el fin de semana. Sí, para que el tratamiento sea mejor. ¿Es la recomendación acudir a uno de estos consultorios que están junto a las farmacias? Veíamos este fin de semana incluso como las cifras de médicos que atienden estos consultorios contagiados ha subido exponencialmente. Sí, no, la recomendación es que las personas cuando tengan un cuadro sospechoso de COVID con síntomas que crean o que estuvieron en contacto con una persona que dio positiva a COVID-19, envíen un mensaje de texto o hablen a Locatel y ahí reciben orientación, valoración médica o telellamada. O también se pueden acercar a un kiosco donde tendrían una prueba confirmatoria, una asesoría médica, un tratamiento si así lo ameritan y un seguimiento epidemiológico. Hay 230 puntos en la ciudad donde estamos trabajando y también hay 26 módulos de atención respiratoria del IMSS. Entonces, toda esta oferta de servicios es para facilitar que la gente pueda tener un acceso temprano y una orientación temprana, porque la mayoría de los cuadros, esto es importante seguirlo insistiendo, la mayoría de los cuadros de COVID-19 van a ser leves o moderados. Una vez, un porcentaje asintomático. Secretaria, una vez pasadas las fiestas de fin de año, ¿ustedes tienen mapeado, tienen identificado dónde se dan los principales contagios en la Ciudad de México? Transporte público, comercio informal, dentro del seno del hogar. ¿Dónde se están dando los principales contagios en la capital? Sí, vinculadas a la parte de diciembre y de los primeros días del año, la encuesta que se realizó, que es una encuesta en personas hospitalizadas, básicamente el 26% reportó que se había contagiado en el hogar, en reuniones familiares o con amigos, y un 6% en las vacaciones y en el retorno de vacaciones. La segunda encuesta, ya pasando estas fiestas, subió el porcentaje de las personas que identifican haberse contagiado en el trabajo. Y por eso es muy importante esto de abrir con seguridad, esto que se ha mencionado, que es reactivar sin arriesgar con todas las medidas sanitarias y que se haga el 20% de las pruebas de manera aleatoria en las empresas que están aperturando, porque esto nos podría también permitir aislar los contactos. Y desde luego en la ciudad se tiene mapeado en qué zonas está la epidemia activa. Bueno, doctora, pues como siempre, gracias. Siempre es oportuno hacer un corte de caja de la situación en la capital del país, la entidad, sin lugar a dudas, junto con el Estado de México, más afectada por la pandemia. Gracias. Buen día. Buen día.
es la secretaria de Salud del Gobierno de Ciudad de México, Oliva López Arellano. Y mientras tanto sigue el registro de adultos mayores de 60 años, esto en la plataforma de